Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Creepy Carbs, nos muestra lo lejos que un profesional irá para ayudar a un niño a ser una mejor persona y tener una relación más plena con su familia. Los dejo entonces con el mejor psicólogo infantil en el mundo. Cuando tenía 12 años, llegué a la conclusión de que todos en el mundo, incluido mi propia familia, estaban en mi contra. Nunca fui un niño problemático, pero mis padres me trataban como si lo fuese. Por ejemplo, solía tener que estar en casa a las 5 de la tarde todos los días. Esto claramente restringía mi cantidad de tiempo para jugar al aire libre. No se me permitía invitar amigos a jugar a la casa, ni tampoco se me permitía visitar la de nadie más. Tenía que terminar la tarea inmediatamente después de llegar a casa de la escuela, sin importar cuánto tiempo me tomara. Mis padres incluso se negaron a comprarme videojuegos y me obligaban a leer libros y luego escribir un informe sobre ellos para demostrar que realmente los estaba leyendo. Ahora, aunque estas reglas me resultaban bastante frustrantes cuando era niño, no eran la causa por la que me sentía tan mal. Lo que realmente me dolía fue la falta de compasión por parte de mis padres. Mi madre era una mujer amargada que siempre me hacía sentir culpable por los accidentes o errores que cometía. Mi padre solo conocía una emoción, la frustración. La única vez que me habló fue cuando me gritó por haber obtenido malas calificaciones en los exámenes o cuando me golpeó por portarme mal. Pero suficiente de ellos. Hablemos del psicólogo de mi escuela. Por su privacidad, le llamaremos el Dr. Pavel. Como la mayoría de las escuelas secundarias, siempre hay un psicólogo disponible en el campus durante el horario escolar para ayudar a cualquier estudiante que necesite asesoramiento, ya sea emocional, académico, social, conductual, etc. Para ser honesto, nunca había visto a ningún estudiante hablando con el Dr. Pavel. Todos los días, pasaba por su oficina de camino a la cafetería y miraba por la pequeña ventana de su puerta. Siempre estaba ahí, solo, trabajando en algunos papeles. Supuse que la mayoría de los niños tenían demasiado miedo para hablar de sus problemas con un adulto que era prácticamente un extraño. Por esta razón, me llevó 3 semanas reunir el valor suficiente para ir a su oficina. El 2 de marzo de 1993 fue el día en que me decidí contarle mis problemas al Dr. Pavel. Durante la hora del recreo, me paré frente a la puerta de su oficina y llamé. A través de la ventana pude verlo levantar la cabeza, sonreír y hacerme un gesto para que entrara. Así lo hice. Me saludó, presentándose y preguntando mi nombre. El Dr. Pavel era un hombre de una voz muy suave y con un acento fuerte, pero a pesar de esto irradiaba amabilidad. En menos de 30 minutos le conté al Dr. Pavel lo malos que eran mis padres conmigo y que no les importaba en absoluto. Después de un rato, mi voz empezó a temblar y dejé de hablar. El psicólogo escuchó pacientemente todo mi discurso, con los brazos cruzados y asintiendo con la cabeza. Casi esperaba que comenzara a hablar de que todo lo que acababa de decir era falso y que mis padres me hablaban mucho y bla 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 bla. Pero no lo hizo. El doctor Pavel se inclinó hacia conmigo con una sonrisa en su rostro y dijo: ¿Sabes? Yo soy el mejor psicólogo infantil del mundo. Prometo que solucionaremos esto. Solté una risa frustrada. No había manera. Está bien, pero ¿cómo?, le pregunté. Yo tengo mis maneras, respondió. Soy un hombre de palabra. Prometo que dentro de solo un mes tu relación entre tú y tus padres mejorará bastante, de forma permanente. Después de una breve pausa, continuó. Aunque necesito que me hagas una promesa. Tienes que prometerme que volverás a mi oficina mañana después de la escuela y que no le dirás a nadie que tuvimos esta conversación hoy. Será nuestro pequeño secreto. Yo lo prometí. Al día siguiente,
regresé con el doctor Pavel después de la escuela. Era alrededor de las 4 de la tarde cuando entré a su oficina. Después de una cálida bienvenida, me pidió que me sentara nuevamente frente a su escritorio. Al sentarme, vi al doctor Pavel cerrar las persianas de la pequeña ventana de la puerta. «Jaja», sonrió. «Ahora tenemos toda la privacidad que necesitamos». Empezamos a hablar de mis gustos e intereses, mis materias favoritas en la escuela, mis profesores menos favoritos y cosas de ese estilo. Aproximadamente 1 hora después de la conversación, el doctor Pavel me ofreció un refresco. Acepté la oferta con gusto, considerando que mis padres nunca me permitieron beber refresco. El doctor Pavel se acercó a su mini refrigerador y pareció mover algo antes de dejar 2 latas abiertas de refresco sobre el escritorio. Después, continuamos hablando sobre lo que estaba pasando en mi vida, pero no pasó mucho tiempo antes que me desmayara por las drogas que el doctor Pavel había puesto en mi bebida. Me tomó aproximadamente 1 minuto ajustar mi visión borrosa al despertar, y cuando sucedió, no tenía idea de qué pensar. Estaba esposado a una cama, tenía la boca sellada con cinta adhesiva. Inmediatamente comencé a entrar en pánico, a retorcerme y a tirar de las esposas, pero me rendí poco después. Mis ojos se abrieron con incredulidad después de mirar alrededor de la habitación. Había carteles de superhéroes colgados en las paredes y fotografías de atletas famosos en los estantes. En medio de la habitación había un televisor viejo y un Super Nintendo. Conocía gente que tenía uno, pero que nunca lo había visto. Y a un lado tenía varios cartuchos de juegos. No sabía qué pensar. Estaba en una habitación llena de objetos con los que la mayoría de los niños morirían o matarían para estar. Probablemente habría llorado de alegría si no hubiera estado esposado al armazón de una cama. Mi corazón se congeló cuando la puerta se abrió y el doctor Pavel entró. Se sentó en el borde de la cama. «Escúchame, por favor», dijo. «Recuerda que estoy aquí para ayudarte y nunca te haré daño, ¿de acuerdo?» El doctor Pavel quitó suavemente la cinta de mi boca y luego las esposas de mis manos. Mi primer instinto fue empezar a llorar, pero algo en el doctor Pavel me hizo sentir seguro. Él me sonrió. «Te quedarás aquí por un tiempo», continuó, «y durante este tiempo podrás jugar con cualquier cosa en esta habitación mientras yo esté aquí en casa. Pero cuando salga de casa, tendré que esposar una de tus manos a la cama. Aún puedes mirar la televisión, pero quiero que solo veas los canales de noticias cuando yo no esté». Me senté en silencio, todavía tratando de procesar la información que me había dado. «Muy bien. Entonces», el doctor Pavel gritó, dándome una palmada en la rodilla, «diviértete. Volveré cuando sea hora de cenar». Se levantó de la cama, cruzó la habitación y presionó el botón de encendido del televisor antes de cerrar la puerta detrás de él. Pasaron varios minutos más antes de que me diera cuenta de que el doctor Pavel no estaba bromeando. Todo lo que me quedaba por hacer era encender el Nintendo y jugar Mario hasta que el anochecer. Aproximadamente a las 7 de la noche, el doctor Pavel regresó a la habitación con 2 platos de puré de papas y tiras de pollo. Finalmente, reuní el coraje para preguntarle cuánto tiempo me quedaría en esta habitación. Bueno, alrededor de 1 mes, respondió. «Quizá más, quizá menos. Solo tengo algo de trabajo que debo hacer». A la mañana siguiente, me desperté con la mano del doctor Pavel acariciando mi cabeza. «Oye, amiguito, no tienes que despertarte ahora mismo si no quieres, pero me voy a tener que volver a ponerte esto», susurró, sujetando las frías esposas de acero en mi muñeca. Lo miré. Llevaba una camisa con cuello y pantalones.
un abrigo echado sobre el hombro y una maleta a su lado. Tenía el mismo aspecto que siempre cuando lo veía en la escuela. Antes de irse, colocó el control remoto del televisor a mi lado y me dijo que lo encendiera y mirara las noticias. Lo primero que vi al encenderlo fue un segmento de Noticias de Última Hora. Un oficial de policía de aspecto importante estaba en un podio, rodeado de gente con micrófonos. Empecé a verlo a mitad de su discurso. A partir de esta mañana se emitió una alerta Amber en todo el estado. Tenemos varios investigadores trabajando para identificar a posibles secuestradores, pero hasta el momento no hay mucha evidencia. Los miembros de la facultad afirman que el niño fue visto por última vez alrededor de las 4 o 5 de la tarde del día jueves 27 de abril. Comencé a sentir náuseas cuando apareció una fotografía mía en la pantalla. Era mi foto del anuario del año pasado. Los pies de la foto de la fotografía mostraban mi nombre y edad, mi escuela y mi ciudad. Encima de mi foto se alternaban títulos de Comienza búsqueda de niño y Secuestra a sospechoso desconocido y Potencial fuga. Las imágenes en vivo continuaron y dos figuras que pronto reconocí, como mi mamá y mi papá, subieron al podio. Ambos parecían tener los ojos enrojecidos. Las lágrimas corrían por el rostro de mi madre mientras agarraba el micrófono. Nunca antes había visto tanta emoción en mi madre mientras lloraba en la televisión en vivo, tartamudeando frases como «Por favor, devuélvanme a mi bebé. Lo siento mucho» y «Por favor, vuelve a casa con nosotros». Cuando mi padre tomó el micrófono, casi esperaba que su actitud fuera fría como una piedra, pero él también tenía lágrimas en los ojos. «Les suplico a todos que ayuden a traer a mi hijo a casa sano y a salvo. Y por último, le pido perdón. Sé que no he sido el mejor padre, pero, maldita sea, desearía haberlo sido ahora. Por favor, traigan a mi hijo de vuelta». Apagué la televisión poco después. Mis emociones eran encontradas porque nunca había visto llorar a mi padre. Me sentí tan miserable por el hecho de que mis padres estuviesen pasando por tantas cosas, pero al mismo tiempo sentí alivio. Ahora sabía que mamá y papá sí me amaban. Pasaron casi 4 semanas y el Dr. Pavel me trataba con la mayor atención y el mayor respeto. Me dejaba por la mañana, esposado al armazón de la cama, pero regresaba por la tarde para almorzar y cenar conmigo, hablar y jugar. Nunca hubiera imaginado lo bueno que era el Dr. Pavel en Monopolio y Street Fighter. Pero una mañana, cuando el Dr. Pavel me despertó antes de ir a trabajar, noté una expresión severa en su rostro. También me di cuenta de que era 3 horas más temprano de lo que solía despertarme. «Necesitas ver las noticias hoy, sin excepciones. Quiero que tengas la televisión encendida todo el día y le prestes mucha atención», afirmó con gravedad. Yo, por supuesto, obedecí y lo vi salir de la habitación. Aproximadamente 2 horas después, un segmento de noticias de última hora interrumpió el comercial de pasta de dientes que estaba viendo. El título: «Restos humanos encontrados». 2 hombres de traje y aspecto grave comenzaron a hablar. «Nos disgusta traer noticias tan desafortunadas esta mañana sobre nuestro caso de niño desaparecido a principios de este mes». Uno de los hombres inclinó la cabeza mientras el que hablaba hojeaba unos papeles. Él continuó: «Se han encontrado restos de un cuerpo en una bolsa de basura debajo de un paso elevado de la autopista. El cuerpo parece ser el de un niño. Aunque no queda gran cosa, el cuerpo ha sido decapitado y gran parte ha sido quemada hasta reducirla a cenizas y a huesos». La pantalla cambió a una vista de helicóptero de la autopista, con docenas de coches de policías reunidos cerca del fondo de un alto paso elevado. Aún se oía la voz del hombre. Dentro de la bolsa, la policía encontró una credencial de identificación de escuela secundaria. La pantalla mostraba la credencial de identificación de la escuela que siempre guardaba en mi mochila. El plástico estaba algo derretido, pero mi fotografía y mi nombre estaban intactos. Después de que los 2 hombres se despidieron, la cámara se dirigió hacia mis padres. Estaban sentados entre periodistas. El rostro de mi madre tenía una mueca dolorosa y mi padre hundió la cabeza entre sus manos. Apagué la televisión. El Dr. Pavel regresó a casa muy tarde. Se apresuró a entrar en la habitación, me abrió las esposas y puso una botella de agua mineral en mi mano. Puso sus manos sobre mis hombros y sonrió.
Te hice una promesa, ¿no? Asentí. Las lágrimas salían de mis ojos. Tienes que hacerme una promesa otra vez, susurró. Me dijo que necesitaba beber toda el agua de la botella. Me ayudaría a dormir. Y que de ahora en adelante nunca más le contaría a nadie lo que había pasado. Yo lo volví a prometer. Te dije que soy el mejor psicólogo infantil del mundo, ¿no? Y tenía razón. Me desperté más tarde, esa misma noche, y me encontré tirado en medio de un parque, con las estrellas brillando intensamente en el cielo nocturno. Reconocí el parque. No estaba muy lejos de mi escuela. A 1,5 kilómetros más adelante, vi mi casa. Las luces del interior estaban apagadas, pero pude distinguir a mi padre sentado en el escalón que conducía a la puerta principal. Lo llamé tímidamente. Levantó la cabeza, pero cuando vio que era yo, se puso de pie de un salto y corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando mi nombre. Mi madre salió de la casa detrás de él. El doctor Pavel tenía razón. Las cosas han cambiado entre mi familia y yo. Mis padres sonríen más a menudo y me tratan con cariño. No podría pedir un final más perfecto. De vez en cuando veo al doctor Pavel en el campus, hablando desde y hacia su oficina. Rara vez hacemos contacto visual, y mucho menos hablamos, pero a veces me guiña un ojo y me sonríe. Siempre cumpliré mi promesa y fingiré que nunca lo conocí. Pero siempre habrá una pregunta flotando en mi mente. ¿A quién decapitó el doctor Pavel y arrojó por el paso elevado?